Bienvenido una vez más a este su programa Bajo la Lupa y bienvenidos los televidentes de América del Norte y de España. El día de hoy trataremos América Latina en el mundo con la participación de Ricardo Maduro, expresidente de Honduras en el periodo 2002-2006. Bienvenido, Ricardo. Puesto esto de América Latina en el mundo, porque pienso que América Latina es un continente o parte de un continente dormido, donde hay mucha riqueza, donde hay miles de oportunidades, pero estamos ciegos y sordos y mudos. ¿Qué podrías tú decir del tema? Pues fundamentalmente estoy de acuerdo, si me permite decirle, Joyce, claro. En el sentido que estamos apenas empezando a desarrollar nuestro potencial, un potencial que solo lo desarrollamos con un sistema social que nos permita vivir con convivencia pacífica y también valorizar los recursos humanos ante todo, lo que se llama el capital humano, porque si no, tarde o temprano topamos con el valor que podemos aportar nosotros económicamente y sufrimos lo que es la exclusión de las cosas materiales básicas que necesita la mayoría de nuestra población. Y en cuanto al sistema, necesitamos un sistema donde haya participación y donde se tomen en cuenta las necesidades de todos, que hoy en día empieza por democracia, en el sentido que se respete el derecho de la voluntad del ciudadano, en igual forma que la de cualquier otro, pero tiene que ser mucho más que eso, tiene que ser una carretera, una vía innegable a la participación constante del ciudadano en definir su propio devenir, su propio futuro, con las decisiones que tiene que tomar. ¿Tú no crees, Ricardo, que uno de los pecados de América Latina es que se ha malentendido la necesidad y la urgencia que ese sector productivo, empresarial, pueda comunicar su parte, porque la opinión pública se hace con la opinión de la sociedad civil y muchas veces no puede expresarse porque si uno no sabe de qué se trata, no puede hacer y por lo tanto ahí da espacio a ese populismo malsano que impide el desarrollo sostenido de los países. Es cierto, pero no quisiera quitarle la culpa o la responsabilidad propia a cada sector, de hacerse valer y de hacerse representar en su sociedad, de tal suerte que yo lo que siento que sucede con el sector privado es que no llega a percibirse su importancia, porque se preocupa más por la ejecución que por la comunicación de lo que hacen. Y yo quisiera dar el ejemplo de mi propio gobierno, en el sentido que llegamos un grupo de administradores, más bien tipo tecnócratas, a tratar de hacer las cosas bien, con objetivos definidos, con seguimiento, con sistemas, y no nos preocupamos tanto de comunicarlo, casi como que conscientes o seguros de que lo importante era hacer las cosas y tener la autosatisfacción de decir está bien hecho, sin preocuparnos cómo se perciben, y ese es un gran error. El sector privado creo que no se percata de la fundamental importancia de no solo hacer las cosas, y aquí es importante que el sector privado participe en asegurar que lo que hace se hace bien, se hace legalmente, que participe como un jugador responsable, respetuoso de la ley y la Constitución, pero además proyectar lo que hace, y no lo hace el sector privado. A tal suerte que lo que sucede a veces es que los opositores, que son típicamente los populistas, casi aquellos que asaltan el poder, que son profesionales de la política, pero en una forma que yo considero ilegítima, porque para mí la política y el liderazgo legítimo solo es aquel fundado en el servicio a los demás, y aquellos que llegan a servirse ellos mismos son ilegítimos. Pero lo que sí han aprendido ellos es de la importancia fundamental de la comunicación. Entonces logran crear una percepción utilizando la fachada, la máscara de la democracia, a veces para, en efecto, reducir las libertades fundamentales, asaltar o someter a los poderes del Estado, de tal forma que lo que hacen es, en vez de ser demócratas, más bien son todo lo contrario, y se abrogan el poder, reducen o eliminan la transparencia, y someten a todas las instituciones del Estado a su voluntad y persiguen a los opositores en una forma de misericordia. Entonces creo que es importante esta lección, no solo para el sector privado, sino que para los políticos, que sí son legítimos y que quieren liderar para servir,
que ellos se den cuenta y logren actuar con la misma efectividad que lo hacen estos grupos de populismo que usan, por ejemplo, la polarización social como herramienta para llegar al poder, no para servir a los más pobres, sino que más bien para crear esa polarización y pintarse ellos como los únicos que representan a los desposeídos, que sí merecen ser representados, pero por líderes realmente honestos y realmente legítimos. Porque en realidad yo creo que los empresarios han preferido tener esa imagen detrás de su parcela y no hacer que exista una comunicación hacia aquellas personas. Pero también, por otro lado, ¿tú no crees que también los políticos, o muchos políticos, no hay que decir todos los políticos, se han preocupado de ir donde están los votos, pero no donde está verdaderamente el abandono y donde hay más pobreza? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con estos populistas? Usan esas minorías que están esparcidas en toda una nación, ¿verdad?, para tratar de usarlas, cuando en realidad los políticos, a su vez, o la mayor cantidad de políticos, no se ha dedicado a ver dónde está lo que hay que hacer y más bien dónde están los votos. ¿Tú no crees que esto habría que cambiarlo rápidamente? Eso se llama falta de representatividad real, o sea, uno ya no representa al electorado. Ya el partido ya no representa a sus simpatizantes o a sus afiliados o sus activistas, porque típicamente también el político o el líder tiende a querer quedarse enquilosado en su posición y cerrar las puertas. Cuando está afuera se queja de que no lo dejan entrar, pero ya cuando entra le cierra las puertas a los demás. Entonces, al cerrar esas puertas deja de escuchar y por lo tanto deja de conocer y de representar la posición de los que supuestamente representan. Y entonces se pierde la legitimidad también de la representatividad. Entonces yo creo que ese es un problema de apertura y de renovación. Nosotros tenemos que tener, yo creo que dos cosas: el sistema legal que proteja esa representación y esa renovación, que la haga legal, y además una ciudadanía que la exija agresivamente, insistentemente. Yo quiero estar representado, yo exijo que me den a mí mi lugar y la oportunidad de poder entrar a las diferentes etapas, a los diferentes niveles de representación y de liderazgo.